del Intergalactic Journal of Biology and Mechanics. El estudio de la especie humana ha durado bastante menos que el de otras especies. Aún así, en ese breve lapso hemos descubierto peculiaridades de la raza humana que no se presentan en ninguna otra forma de vida de la galaxia. En un principio, se creía que los humanos poseían un sistema cortical poco apto para la atención sostenida. Investigaciones llevadas a cabo tanto por científicos humanos como no humanos han determinado que el periodo de atención del humano promedio apenas puede mantenerse durante 25 minutos seguidos antes de decaer de manera significativa. Hasta tal punto llega esto, que se recomienda a los empleadores con personal humano conceder descansos frecuentes durante la jornada, o, en su defecto, favorecer un sistema que les permita alternar entre tareas con un ritmo capaz de sostener su concentración y su productividad. Sin embargo, ciertas fuentes aseguran haber observado a humanos capaces de mantener la atención durante periodos extraordinariamente largos. Ese estado excede con creces la atención normal y se describe como una condición en la que el humano deja de percibir el paso del tiempo, las distracciones externas, el sonido, el dolor, e incluso casi cualquier emoción, salvo quizá una forma de júbilo. Atletas humanos y mentes creativas han descrito esta experiencia de concentración avanzada, en términos coloquiales, como la zona. Fuentes de carácter más académico han estudiado esta intensificación de la atención como el punto de equilibrio en un gráfico entre habilidad y desafío. Cuando ambas variables avanzan acompasadas a lo largo de esa línea, puede surgir el flujo, y con él se vuelve más probable alcanzar ese nivel extremo de concentración. Si la habilidad es alta y el desafío bajo, aparece el aburrimiento. Si la habilidad es baja y el desafío alto, surge la ansiedad. En ambos casos, la zona resulta inalcanzable. Aunque, de forma natural, los humanos tienden a ser menos productivos que sus equivalentes no humanos durante periodos normales de trabajo, dentro de ese estado intensificado de atención y rendimiento, pueden superar a sus pares por un margen de casi 5 veces en productividad y desempeño. Si desea contar con empleados humanos verdaderamente productivos, deberá identificar a los trabajadores más competentes y ofrecerles desafíos a la altura dentro del entorno laboral. Solo entonces verá una productividad tan intensificada. Iba a morir. O eso al menos habría dicho Krill. Aunque tratándose de otra jornada cualquiera a bordo de una nave humana, quizá aquello no significara gran cosa. ¿Qué sería esta vez? ¿Otro agujero negro? ¿Singularidades cuánticas? ¿Más piratas? Fuera lo que fuese, ya era hora de averiguarlo. La nave parecía a punto de partirse en dos. Incluso mientras avanzaba por el pasillo, Krill estuvo varias veces a punto de salir despedido contra los marcos de las puertas, con el riesgo de reventar su delicado saco de hidrógeno, el que lo mantenía erguido y a flote en todo momento. A su alrededor, las sirenas ululaban y las luces de emergencia derramaban por toda la nave largas oleadas de rojo. Aunque él no oía como los humanos, las frecuencias de radio emitidas a petición suya eran constantes y terriblemente distractoras. Cuando por fin llegó al tramo de escaleras, las subió a toda velocidad, afirmándose con las extremidades delanteras en la barandilla, mientras se impulsaba hacia el puente, donde el pandemonium reinaba sin oposición. Desde que convivía con los humanos, se había visto obligado a utilizar cada vez más sus extremidades. Cuando se limitaba a flotar, sencillamente no podía seguirles el ritmo. Y desde luego no le agradaba la solución propuesta por los marines: atarle una cuerda y arrastrarlo de un lado a otro mientras la llamaban globocol. El uso mucho más frecuente de sus miembros había incrementado de forma constante su masa muscular durante el tiempo que llevaba a bordo de la nave humana. El caos lo envolvía como una oleada confusa, mientras la tripulación del puente se esforzaba por recuperar el control de la nave. Las cámaras del casco proyectaban sus imágenes sobre la pared del fondo, ofreciendo una vista del campo de asteroides, de tamaño imposible de precisar, medio oculto tras una espesa muralla de polvo espacial. La nebulosa era inmensa,
extendiéndose a lo largo de muchos años luz y desplegándose hacia el infinito en arcos colosales de polvo entenebrecido, iluminados desde atrás por una estrella invisible. Allí donde la luz alcanzaba, olas de reflejos de onda corta y larga teñían de azul y rojo sus ojos. La nave volvió a estremecerse cuando una de las unidades externas de propulsión rozó la roca. La cubierta se alzó bajo ellos con violencia, y Krill salió deslizándose por el suelo. Los humanos que no habían tenido el buen juicio de sujetarse terminaron de bruces contra la cubierta. La fuerza del impacto bastó para arrancar de la pared del fondo varios equipos mal asegurados y lanzarlos hasta la mitad de la sala. Quienes no reaccionaron con suficiente rapidez gritaron al ser golpeados. Krill se aferró a la barandilla más cercana, usando sus 4 extremidades superiores para mantenerse suspendido con seguridad antes de desinflar su saco de hidrógeno y evitar que se desgarrara. El peso sobre sus extremidades inferiores aumentó a medida que disminuía su flotabilidad. Por encima del estruendo de la cubierta, oyó un golpeteo a su espalda, seguido de una retahíla de maldiciones de notable inventiva. ¿Maldiciones? Ah, el capitán, por supuesto. ¿Por qué no estaba ya en el puente? Un segundo después, el capitán irrumpió tambaleándose, enganchó el pie prostético en el borde de los escalones y cayó dolorosamente sobre su otra rodilla. ¡Mierda!, gritó entre dientes mientras se incorporaba cojeando y se frotaba su única rodilla sana. «Informe de situación». Su voz bastó para imponer silencio al resto. En una muestra de deferencia hacia el macho dominante, toda la tripulación calló. «Señor, las emisiones de la nebulosa están haciendo estragos en el equipo de navegación. No los vimos hasta que ya era demasiado tarde». El capitán asintió y avanzó hasta el sillón de mando, situado en el centro del puente, desde donde todas las estaciones quedaban al alcance de su mirada. Se sentó y se aseguró con las correas. «¿Qué nos queda que todavía funcione?». Desde el otro extremo, una de las mujeres negó con la cabeza. «Radar. Y a estas alturas yo solo confiaría en la onda corta. No podemos arriesgarnos a esperar el retorno del pulso mientras seguimos dentro de este campo. En este punto no es mejor que el contacto visual». El capitán respondió con un gruñido. Bajó una mano de golpe y el sillón de mando giró. 2 pares de joysticks emergieron de los reposabrazos, mientras 2 pedales encajaban bajo sus pies. Un visor descendió desde el reposacabezas, siseando al colocarse sobre su rostro y proporcionándole una visión parcial a través de su único ojo sano. Krill se apresuró por el suelo. «Capitán, esta decisión no es prudente. Operar la nave manualmente en su estado es una temeridad». La mirada que recibió del humano fue lo bastante inquietante para recordarle que el capitán estaba clasificado como un depredador ápice A1. Si hubiera querido de verdad, podría haberlo despedazado. «¿Qué? ¿Porque me falta una pierna y un ojo? ¿De verdad tengo que recordarte que a más de 30 pies las claves binoculares son casi inútiles? Además, no tenemos otra opción, y aquí nadie más está realmente entrenado para pilotar una nave». Krill aguardó. ¿Pies? La expresión del capitán se suavizó. «Lo siento, Krill. No quería saltarte así, pero esta es mi única opción. Y que me condenen si permito que le pase algo a mi tripulación». Krill asintió, aunque no muy convencido, y guardó silencio. El capitán le devolvió el gesto, y luego levantó la vista hacia uno de sus oficiales, alzando el pulgar. «Hora de entrar en modo cyborg, teniente. Ejecute el programa manual. Los demás, abróchense y recen a la deidad que prefieran para que sobrevivamos a esto». Krill se apresuró hacia un asiento auxiliar y lanzó una mirada al pasillo contiguo. ¿Cyborg? ¿Programa manual? El humano le dedicó una de sus habituales sonrisas temerarias. «Ya lo verás». Claro, por supuesto que el capitán iba a decir algo así. ¿Qué demonios? Allá arriba, en el sillón de mando, el hombre se había quitado el parche para dejar al descubierto una abertura metálica, allí donde antes había estado la cuenca vacía. Krill se quedó mirándolo, conmocionado. ¿Qué demonios? El capitán sonrió.
Pensé que unas cuantas mejoras compensarían bastante bien la pérdida de un ojo. Un chasquido metálico después, el capitán estaba conectado directamente a la nave. ¿Qué demonios? Claro, ¿y por qué demonios no? Humanos. A estas alturas, ¿por qué demonios iba a sorprenderse siquiera? El teniente alzó el pulgar y el capitán respondió con una inclinación de cabeza. Adelante. Krill no sabía muy bien qué había esperado, pero desde luego no aquello. Una percusión frenética y el bramido de guitarras eléctricas que de pronto se adueñaron del puente. Casi al instante empezó a ver borroso. El capitán soltó un grito atronador, uno que Krill ya había aprendido a reconocer como un grito de guerra humano. Ignoraba si tenía un significado literal, pero de haber tenido que traducirlo, habría dicho que equivalía a mandar al infierno las probabilidades y la estadística, porque los humanos no obedecían las reglas correctas de la supervivencia. En otras palabras, estaba desafiando lo imposible, y lo hacía con la absoluta certeza de que vencería, porque, naturalmente, eso era lo que hacían los humanos una y otra vez. Entonces la nave escoró, y el mundo, ya borroso en torno a Krill, se convirtió en una confusión de color y estruendo. El campo de asteroides bien podía haber sido un muro de roca infranqueable, y sin embargo, la nave, que no había sido concebida para maniobras así, se deslizó por los poros de aquella piel pétrea con una precisión que solo cabría esperar de un superordenador perfectamente calibrado. Hubo momentos en que Krill dejó incluso de distinguir el paso del tiempo. La nave se estabilizaba, y entre una canción y la siguiente, caía sobre el puente un silencio tenso, concentrado. En esos breves respiros lograba recobrar algo de compostura. Y entonces veía al capitán sentado en su silla, el único ojo clavado en el campo visual, los dientes apretados en una mueca de júbilo feroz y concentración demencial. Hombres y mujeres gritaban de terror mientras la nave giraba enloquecida a su alrededor. Pero ni una sola vez vaciló aquella expresión. En cierto momento, algo golpeó la nave, la arrancó de su trayectoria y la lanzó de costado. La tripulación fue azotada por fragmentos de equipo suelto que salían despedidos. El capitán sangraba copiosamente por la nariz y por una herida abierta en el cuero cabelludo, pero, aunque la sangre le corría por la cara y el cuello, permaneció inmóvil, con aquella misma intensidad jubilosa, como si ni siquiera lo hubiera advertido. No erraba un solo movimiento, ni un solo cálculo visual. Fuera cual fuese el estruendo, por grande que fuese la distracción, Krill no lo habría creído de no haberlo presenciado con sus propios ojos. Aquel hombre, famoso por distraerse en cuestión de segundos, se mantuvo fijo en su monitor durante horas, guiándolos a través de probabilidades imposibles, sin ayuda de cálculos avanzados, y valiéndose solo de su defectuosa mente humana y de su defectuoso cuerpo humano. Siguieron unos últimos instantes de espanto puro, mientras la nave ascendía en vertical por la pared de un asteroide. Giraba rozando una formación de pilares y salía despedida al espacio abierto. Redujo la velocidad y luego los motores se apagaron. La nave continuó avanzando por simple inercia. El capitán se dejó caer contra el respaldo con un suspiro de agotamiento profundo, aunque sus ojos relucían con una euforia casi embriagadora. El puente estalló en una mezcla de vítores y gemidos. La música cesó. Y entonces, al oír a su alrededor los sonidos del dolor y del júbilo, Krill también despertó de su especie de parálisis, y el mundo dejó por fin de girar ante sus ojos. La expresión del capitán confirmaba otra rareza humana que Krill solo había visto en contadas ocasiones. La mayoría de las especies consumían drogas para colocarse. El cerebro humano, en cambio, se administraba su propia droga como recompensa química. En otras palabras, los humanos podían colocarse a sí mismos, y nada menos que a partir de experiencias cercanas a la muerte, después de haber ignorado todo comportamiento humano normal para concentrarse durante horas seguidas. Demonios. Había que reconocerles al menos eso. Llevaban las drogas incorporadas de serie. Malditos humanos.
Noticias como aquella no solo impulsaron la investigación sobre la concentración humana, sino que acabaron dando origen a un mercado negro del compuesto químico de recompensa humano conocido como dopamina. Aquella tripulación humana en particular mantenía a Krill en vilo con todas las estupideces que hacían, y de algún modo siempre sobrevivían, para dejarlo luego sumido en un bajón emocional. Pero para el resto de la galaxia era distinto. Los humanos eran el nuevo colocón del universo.